Buenas noches tengan todos ustedes. Esta noche les vamos a hablar acerca de la sensación, percepción y movimiento. El cerebro responde al ambiente. ¿Cómo el cerebro reconoce el entorno? Existen tres aspectos muy importantes. Las células especializadas para cada sensación deben percibir un determinado estímulo. Estas células cumplen un mecanismo denominado transducción de señal, donde son capaces de transformar los estímulos sensoriales en impulsos eléctricos que luego viajan a través de nervios específicos hasta nuestro cerebro, en donde estas señales eléctricas son identificadas e interpretadas. Brodmann nos señalaba que en el cerebro existen áreas especializadas donde se encuentran los sentidos. Por ejemplo, el área visual se encuentra en el lóbulo occipital, el área auditiva, gustativa y olfatoria en el lóbulo temporal y el área táctil en el lóbulo parietal. ¿Cómo reconoce el entorno externo e interno el cerebro? Existen dos procesos independientes, la sensación y la percepción. A la sensación se la denominó como aquella que capta un estímulo o representa la imagen mental del mismo. La percepción es un proceso mediante el cual, dotamos de significado un determinado estímulo, el cual está condicionado por nuestras experiencias de vida. ¿Qué suponen los sistemas sensoriales? Los sistemas sensoriales cumplen diferentes funciones, si se quiere llamar así. Por ejemplo, captan mediante un órgano sensorial un determinado estímulo. Transducen el estímulo mediante un receptor especializado, luego transportan el impulso nervioso mediante un conjunto de nervios, procesan un determinado tipo de estímulo en un área específica del cerebro. Los sentidos se clasifican en 5. El visual, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Próximamente vamos a hablar de ello. El sentido de la vista. Se encuentra en el lóbulo occipital del cerebro. Este responde a los estímulos luminosos. El sentido de la vista comienza en la retina, que es una capa de varios tipos de neuronas, en donde hablamos de los conos y bastones. Por ejemplo, los conos responden a los niveles de colores y los bastones responden a los niveles de la luz. El proceso de recorrido de estos pulsos nerviosos comienzan en la retina, luego que se dirigen a las células bipolares, a las neuronas ganglionares, al nervio óptico, al quiasma óptico y finalmente llegan al tálamo. En el tálamo la información difusa llega de los dos ojos a ambos hemisferios y se procesa. En la corteza visual primaria se genera la sensación y en la secundaria se genera la percepción. ¿Cómo funciona el sentido de la audición? Este funciona a través de un proceso que ahora vamos a explicar, pero vamos a mencionar que el sentido de la audición incluso funciona cuando estamos dormidos. Se dice que está siempre en alerta y también responde a nuestro equilibrio. El sentido de la audición empieza en la cóclea, el cual se clasifica en 3 rampas: la timpánica, la rampa vestibular, la rampa de Corti. En la rampa timpánica encontramos a una membrana denominada ventana oval, la cual se encuentra articulada con los huesecillos del oído medio, ya que cuando el tímpano vibra a raíz de un sonido también vibrarán los huesecillos y la ventana oval, y la cual provocará la vibración de otros sistemas, por ejemplo, la rampa vestibular, donde se encuentra la rampa de Corti, donde está el órgano de Corti que contiene las células ciliadas, y también vibrarán la membrana de Reissner y la membrana tectorial, la cual estimulará las células ciliadas para que generen los impulsos nerviosos que serán enviados al cerebro a través de la vía auditiva. Y luego la información de la vía auditiva que proviene de los oídos será enviada al tálamo, el cual remitirá esta información a la corteza auditiva primaria del lóbulo temporal. Yo les voy a hablar sobre el funcionamiento del sentido del tacto. El tacto es un sentido que agrupa varios sentidos independientes. Sus receptores están ubicados en los tejidos conjuntivos del organismo. Una clasificación basada en la ubicación de receptores es la que vemos en la imagen. La interocepción, que procesa información del mundo interno. Los receptores están diseminados a lo largo del cuerpo. La propiocepción, que procesa información de la posición corporal. Sus receptores están ubicados en los músculos y tendones. Y la exterocepción, que procesa información del mundo externo. Sus receptores están ubicados en la dermis y la epidermis. Este último es el que involucra mayor cantidad de neuronas y más áreas de funcionamiento en el cerebro. La vía del sentido del tacto inicia en el receptor. Posteriormente transforma el estímulo en un impulso nervioso y hace un recorrido a través del nervio, la médula espinal, el tálamo,
el área somatostésica primaria, que hace una representación y procesa la información de manera aislada de las sensaciones. Posteriormente pasa al área somatostésica secundaria, que hace una representación mental ya de la información, y finalmente al área área asociativa, que hace una representación y una interpretación de la información. El funcionamiento del sentido del olfato. El olfato es un sentido con características particulares porque es el primer sentido que se desarrolla en el embrión. También es un sentido, es el único sentido que no pasa a través del tálamo. Su función principal es detectar sustancias químicas mediante sus químicos receptores a través de señales que son interpretadas como olores. La vía olfativa inicia en la zona de la pituitaria amarilla, donde están las células bipolares. Estas células bipolares se caracterizan porque son capaces de percibir 7 olores diferentes, que son el alcanfor, almizcle, floral, menta, éter, pungente y pútrido. Posteriormente, estas células hacen sinapsis con las células mitrales ubicadas en el bulbo olfatorio. Estas unen sus acciones y crean y forman lo que es el nervio olfatorio. Llevan la información a través de una bifurcación ya en la corteza cerebral. Una parte se va al lóbulo de la ínsula, relacionado con el comportamiento, y otra parte de la información se va al lóbulo temporal, relacionado con la memoria. El funcionamiento del sentido del gusto. También el sentido del gusto tiene la función de detectar sustancias químicas a través de señales que son interpretadas como sabores. Los receptores están ubicados en las papilas gustativas, son los corpúsculos gustativos que son capaces de detectar 5 tipos de sabores: dulce, amargo, salado, ácido y umami. El sentido del gusto inicia en los receptores ubicados en los corpúsculos gustativos. Procesan la información a través de 3 nervios: el nervio facial, el nervio glosofaringeo, el nervio vago. La información posteriormente pasa al núcleo del tracto solitario, al encéfalo, al tálamo y al área gustativa primaria, ubicada en el parietal y en el temporal. Tanto en el sentido del gusto y en el olfato se desconocen las áreas secundarias. ¿Cómo se potencia el aprendizaje? Hemos visto que cada sentido facilita y promueve el desarrollo, el procesamiento de un tipo de información. Involucrar varios sentidos al mismo tiempo en los procesos de aprendizaje logra un efecto sinérgico. Por lo tanto, es importante utilizar el tacto, el olfato, el gusto y el oído en estos procesos. Bueno, el sistema motor, aparte de presentar la función de desplazamiento, se correlaciona con el aprendizaje y el desarrollo. Por tanto, la importancia del movimiento, que se ha relacionado con la protección de la salud y la mejoría de la calidad de vida, también tiene potentes efectos sobre el desarrollo del sistema nervioso central y un impacto funcional cognitivo desde el funcionamiento molecular al comportamental. Hay varios niveles de control motor que van desde la corteza motora en el nivel superior hasta el órgano efector, que son los músculos esqueléticos. La corteza cerebral interviene en 2 áreas importantes: la prefrontal, que inicia y planifica el movimiento; el área motora con sus 3 componentes: el área motora primaria, quien da las órdenes motoras de cómo y cuándo mover los músculos; la corteza premotora, que tiene los programas ante estímulos externos y controla los músculos axiales y proximales; y la corteza motora suplementaria, que tiene los programas motores complejos que controlan la coordinación bimanual, los movimientos de los ojos e incluso la vocalización. Toda esta información se lleva a través de esta vía llamada vía piramidal o corticoespinal, y otras vías como la rubroespinal, la vestíbuloespinal o retículo espinal. Las estructuras subcorticales que también controlan el movimiento son los núcleos de la base, el cerebelo y algunos núcleos del tallo encefálico, que mantienen el tono muscular, el control de la postura, la integración de la información vestibular, visual y propioceptiva, además que ajustan los cambios de posición y de movimiento. La médula espinal también permite la transmisión desde y para el cerebro, y es a este nivel donde se producen los movimientos reflejos. La vía piramidal tiene 2 segmentos, uno superior o motoneurona superior y uno inferior o motoneurona inferior. El primero va de la corteza hasta el asta anterior de la médula espinal, y el otro va desde el asta anterior de la médula espinal hacia los músculos. Mediante los nervios se libera un neurotransmisor, que es la acetilcolina, quien despolariza la membrana muscular, y eso permite la contracción muscular y por lo tanto el movimiento. Los principios del control del movimiento está dado por la secuencia motora, que dice que un movimiento sigue a otro; el control jerárquico, estructuras superiores controlan inferiores; y del procesamiento en paralelo, que dependiendo de la complejidad del movimiento se activan varios niveles.